Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora en que se encuentren viendo este video. En esta ocasión, en esta cápsula que vamos a sacar ahora, vamos a hablar de Load Forward en profundidad. Básicamente lo que vamos a ver aquí va a ser cómo poder integrar aquellas fuentes externas que están en una modalidad on-premise hacia Azure Sentinel. ¿Cuál sería la arquitectura para poder hacer esta ingesta como tal? ¿Ok? Pues bien, vamos a un poco a contarles cuáles son las mejores prácticas y experiencias para poder realizar esta tarea de mejor forma. Una de las cosas importantes es entender que el concepto que vamos a ver acá y vamos a trabajar ahora va a ser sobre la modalidad on-premise, sobre fuentes on-premise, ¿ok? Bien, entonces dicho eso, recuerden que nosotros tenemos nuestro Azure Sentinel, en este caso, y Azure Sentinel es la solución que obviamente es full nube, vive en la nube y es parte del portal de Azure, ¿no? Repasando un poco algunos conceptos. Y también importante entender que este Azure Sentinel no necesita características adicionales de Azure para poder trabajar o funcionar. O sea, no se requiere tener, por ejemplo, Azure en modalidad IaaS para que esto funcione. Uno puede tener solamente este concepto muy básico de solamente una nube con Azure Log Analytics y Azure Sentinel, y con eso nos va a funcionar. Como es un concepto de SIEM o SIEM, acuérdense que el principal foco de él va a ser recolectar datos en sí, ¿no? Entonces ahora nosotros nos vamos a focalizar en la colección o en la colecta de datos en on-premise. No vamos a estar viendo la recolección de datos en otras nubes o otros cloud service, ¿no? Eso será motivo de otra sesión. Ahora solamente nos vamos a focalizar en la parte on-premise. ¿Ok? Bien, y básicamente el principal foco que vamos a ponerle nosotros va a ser en la parte de Syslog. Syslog con sus más importantes características, por decirlo así. Dicho eso, recuerden que la primera forma de colectar datos en on-premise, ¿cómo era? Básicamente era que nosotros teníamos una máquina o un servicio, ya sea en este caso en open source, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros en esta máquina, que también puede ser una máquina, ojo, también puede ser una máquina virtual, es que usábamos un agente. Acá nosotros lo que hacíamos era instalábamos un agente Log Analytics, ¿ok? Que como dije, lo que hacía principalmente era poder recolectar Linux Syslog, eventos Linux en este caso, para poder llevárselo o ingestarlo en Azure Sentinel, ¿ok? Lo mismo pasa con servidores Windows, en el cual también nosotros requerimos instalar un agente, y ese agente lo que va a hacer lo mismo va a enviar en este caso eventos Windows, ¿no? Hacia lo que va a ser Azure Sentinel, ¿no? También obviamente se pueden aquí agregar no solamente sistemas operativos, se pueden agregar algunos servicios como por ejemplo el Windows Firewall, algunos servicios como DNS, ¿no? Lo importante acá es que esta característica de esta situación o arquitectura en particular requiere que tenga conexión directa a internet, si no, no va a funcionar, ¿ok? Eso es como principal punto importante, ¿no? Que tenga salida a internet. Lo que es hoy, recuerden que hoy vamos a hablar de lo que es la forma de conectar usando lo que se llama Remote Connection. Aquí la idea es poder conectar estas fuentes mediante un Log Forward, usando un conector, ya sea que nos permita manejar el concepto de Ceph o Syslog, ¿okay? Este es el foco de la conversación de hoy día, es decir, cómo podemos utilizar un log connector para aquellas fuentes o gestas que no tienen conexión a internet o no queramos de alguna forma manipular, o también queramos centralizarlos en un servidor para que
actúe como un conector, ¿no? En este caso, la idea es que podamos hacer esa conexión, ya sea hablando un syslog, un TLS, UDP o TCP, y que posteriormente ese equipo sea capaz de reenviar esos eventos hacia Azure Sentinel. También es posible utilizar Logstash en el caso que no quieran usar un syslog connector como tal. Entonces acá también mencionar que podemos también agregar otras fuentes en este modelo, como por ejemplo Network Device, Security Device, que se puedan colgar de este mismo conector, ¿no? Otros también sistema Linux, ¿no? Que puedan usar syslog, también los podemos conectar acá, ¿no? Esto es, como mencioné, el foco de la sesión de ahora, pero también existen otras opciones que voy a discutir aquí muy rápidamente para que sepan que están también dentro de lo que es este modelo como tal, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Windows, de eventos Windows, tenemos el concepto de lo que es web, básicamente, ¿no? Que es un Windows Event Forward, ¿okay? Que va a tener la misma funcionalidad que lo que tenemos en este caso por el lado de syslog. Este evento, que es un web connector, lo que va a hacer es va a colectar o va a recolectar eventos de otros servidores Windows y los va a reenviar posteriormente hacia Azure Sentinel mediante HTTPS. Esta es la recomendación recomendada por Microsoft para servicios o sistemas operativos Windows, ¿no? Usar un web connector. Bien, entonces van a ser, por ejemplo, algunos sistemas que ya saben cómo enviar los eventos o los logs directamente a través de REST API. Por ejemplo, F5 Barracuda tiene un REST API. También vamos a ver lo que son conectores personalizados, es decir, cómo podemos crear conectores personalizados para hacer ingesta mediante Function, mediante Logic Apps, que hemos visto algunos casos. Y lo que tiene que ver también cómo vamos a poder ingestar de repente en aquellas máquinas que se encuentran en Azure como tal. Podemos instalar también ese mismo agente para de alguna forma que pueda recibir Azure Sentinel esa ingesta. Y finalmente en aquellas sucursales que son más chicas, en las cuales no tenemos espacio para instalar de repente en la sucursal un servidor que nos haga ese forward, tenemos la posibilidad también llevar una máquina a Azure para que haga el rol de conector y obviamente poder hacer esa conexión mediante syslog sobre TLS. Serían como las alternativas o el modelo conceptual completo, pero teniendo en cuenta que nos vamos a focalizar en esta sesión solamente en esta parte. Bien, ahora vamos a ver una revisión de lo que es Ceph y syslog forward como tal. Recordemos lo siguiente, ¿no? Que nosotros vamos a instalar en una caja, por llamarla así, en esta caja, esta cajita puede ser una máquina virtual, lo que estamos viendo ahora, ¿no? O puede ser también una máquina física, pero cuando la instalemos ya la versión de open source, en este caso, lo que va a hacer básicamente es que va a ayudarnos a trabajar con dos tipos de archivos de configuración, que es el rsyslogd y el syslog-ng. Para este caso en particular vamos a focalizarnos solamente en el rsyslogd, que básicamente es lo que va a tratar o vamos a estar conversando en la sesión del forward log. Aquí interesante ver lo siguiente, que en este momento cuando nosotros en esta caja instalamos nuestro Linux como tal, va a empezar a escuchar en el 514 por defecto. Puede escuchar tanto en UDP como TCP. El UDP por lo general para aquellos el formato que se conoce como syslog, y TCP para los formatos que se conocen como Ceph. Interesante aquí que por default o por defecto la configuración viene solamente en este caso UDP syslog, ¿ok? Acá todavía nosotros no hemos instalado ningún agente de Microsoft. Esto es como quien dice, viene de fábrica lo que vendría a ser nuestro syslog server, ¿no? Este sería el syslog server. Ahora bien,
¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en este caso, como ya tenemos ya ese puerto 514, nosotros podríamos tranquilamente ya ir redireccionando algunas fuentes a ese puerto. Pero no va a hacer nada porque no hay conexión en este caso con la otra parte, con la parte derecha, donde tenemos nuestro espacio de trabajo y Azure Sentinel como tal. Entonces, la forma de poder hacer esta conexión, como ustedes recordarán, básicamente es instalar un agente que se descarga desde el portal de Azure Sentinel, ¿no? Y este agente, cuando nosotros lo descarguemos, acá van a pasar dos cosas. Primero, que el servidor se va a convertir ya en un Ceph o Syslog Connector como tal, porque nos va a permitir hacer la conexión con Azure, hacia Azure Sentinel, y también nos va a aperturar dos puertos, que va a ser el puerto 25.22.6. Básicamente es un puerto de escucha para lo que es TCP, para los formatos Ceph, y el 25.22.4, que va a ser un puerto UDP para los formatos que son Syslog como tal. Aquí lo que debemos destacar es que la información que se reciba desde el lado izquierdo, ya sea por la parte o el rol de Syslog Server, nosotros lo que vamos a hacer en esa parte de recibir por SDR Syslog, vamos a reenviarla posteriormente a uno de esos dos puertos en el cual hayamos predeterminado si queremos mandárselo a Sentinel como Ceph o como Syslog. En este caso en particular, cuando nosotros tenemos por ejemplo el rsyslog-d, podemos también hacer filtrar por ciertos eventos para que no todos estén llegando al puerto 25.22.6 o 25.22.4, sino yo ahí puedo hacer un trabajo de filtrado para que solamente lleguen algunos eventos que quiero y posteriormente yo reenviárselo al workspace de Microsoft, ¿no? Aquí lo que hacemos después finalmente es mediante un RESTful API por TLC, que lo estamos enviando ya al espacio de trabajo, en este caso de Azure Sentinel. ¿Qué cosas acá importante de destacar? Que nosotros vamos en la sesión a ver lo que está en color plomo. Es decir, ese color plomo vamos a trabajar con el manejo de los puertos, tanto por la parte del rsyslog-d y también el manejo de los archivos de configuración por el lado de los archivos de Log Analytic Agent. ¿Okay? Esto lo vamos a revisar en profundidad en la siguiente sesión. Bien, ahora una de las principales diferencias entre lo que es Ceph y Syslog, que es importante discutir ahora y que ustedes también lo puedan entender, ¿no? ¿De qué trata o de qué va esto, no? Básicamente es lo siguiente: si nosotros nos imaginamos que cómo viaja un protocolo, en este caso Syslog es un protocolo de red que está básicamente basado en lo que es texto, ¿ok? Y su principal uso básicamente es poder enviar eventos, enviar datos. Esa es como la principal característica. ¿Qué es lo que sucede? Que Syslog como tal, si ustedes lo ven aquí, incluye lo que se llama una cabecera, un timestamp, un hostname, un facility y un mensaje de texto. En una sola línea, ¿no? Mírenlo acá pueden ver lo que menciono. Acá está claramente identificado lo que es la cabecera, el timestamp, lo que es el hostname, y aquí van a ver el facility en este caso. Y por el otro, y hacia el lado derecho está lo que es el texto, que se ve de esta forma. O sea, acá ustedes cuando vean una tabla de Syslog van a ver una pura línea con todo el texto. No hay columnas, nada, sino todo el texto, como si una columna tuviera todos los campos, ¿no? Y también van a poder observar que esa información se ve en una tablita que se llama Syslog. O sea, todo eso va a estar en la tabla Syslog y van a tener ustedes ahí ingestado en esa tablita la información que va a llegar como texto. Por otro lado, nosotros empujamos mucho lo que es el protocolo o lo que es el manejo de Ceph. Ceph, si ustedes se dan cuenta, está de alguna forma utilizando Syslog también para enviar mensajes. Por lo tanto, no es que Syslog o Ceph sean distintos. Ceph utiliza Syslog para enviar los datos, como ven aquí. La diferencia está en que Ceph, por ejemplo, si ustedes lo ven, al utilizar Syslog como tal,
usa la misma estructura principalmente, que tiene que ver con el tema del facility, más lo que son los campos de cabecera, timestamp, hostname. Pero la diferencia es cómo formatea el tiempo, ¿no? Ustedes ven aquí que se formatea con un string, ¿no? Diciembre 6, mientras syslog es numérico, ¿no? 2018, 2, por ejemplo. Hay una pequeña diferencia ahí, pero por lo general es lo mismo, solamente que ya lo que es el texto como tal, Ceph lo presenta de esta forma. Es un texto ya estructurado. Si ustedes ven, es una tabla con columnas. En el otro era una pura columna con todos los datos. Por eso que es interesante que los equipos puedan de alguna forma utilizar Ceph, porque nos va a ayudar un poco al tema del manejo. ¿Y cómo se ve? Bueno, el Ceph se ve en otra tabla, no la van a encontrar en Syslog. Lo del Ceph lo van a encontrar en la tabla que se llama Common Security Log. ¿Ok? Entonces, como recomendación es que tratemos de usar siempre Ceph para que la ingesta, cuando llegue al lado de Sentinel, podamos tener ese formato de tabla, ¿no? Y no la pura línea. Ahora, no es el fin del mundo cuando los equipos que van a enviarnos los eventos solamente hablan Syslog. Existen formas para que ese Syslog nosotros lo podamos visualizar como una tabla. Eso se llama parser, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué vendría a ser el parser como tal, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un parser de Squid, donde usualmente lo que trabajamos y lo que vemos primero es que el parser es solamente un query, ¿no? Aquí vemos que una de las cosas importantes es que va a tomar información de la tabla Syslog, y lo que va a hacer es que va a buscar el proceso llamado Squid, y aquí donde viene la magia, ¿no? Acá va a empezar a hacer filtrados para extraer datos y crear columnas. Básicamente es un proceso de extracción y creación de columnas. ¿Extracción de dónde? Del Syslog message. Extracción, Syslog message. Si van viendo que es el proceso de crear el parser, para finalmente poder guardar esa información como una action function, como una función, y usarlo como una tabla, para que después, cuando se invoque como esa tabla, por ejemplo aquí es quit log, y ya no tenga que más parsear. O sea, el parse ya está guardado como squid log, y ya empiezo a hacer mi filtrado a los datos que me interesan, los datos duros como tal. Como ven, no es un blocker. Estos parses están en la comunidad. Les voy a mostrar cómo se ve en la comunidad, cómo se guardan, para que tengan una mejor idea de esta parte teórica que hemos visto ahora. Bien, si nosotros vamos a la comunidad, por ejemplo, y buscamos en donde aparecen parser squid, por ejemplo, el parser squid, acá tenemos el row, vamos a seleccionarlo, vamos a copiarlo y vamos a ir a Sentinel como tal, y a la hora de entrar como Sentinel vamos a guardar, porque en estricto rigor acuérdense que esto es un query simplemente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente guardar ese query como una función. Vamos a ir aquí, vamos a pegarlo, y lo que vamos a hacer ahora es guardarlo. Guardar como función, y aquí es donde le vamos a colocar el nombre que va a tener esa tabla. Le voy a colocar squid. Parser, por ejemplo. Ok, voy a colocar categoría parser y lo voy a guardar. Una vez guardado, lo que vamos a hacer ahora, como ya está como una función, la vamos a llamar. Voy a irme a funciones. En función debiera estar acá. Squid parser, aquí la ven. Si yo pongo acá, le doy clic y pongo aquí squid parser, me aparecía la función, y aquí ya la trato como una tabla. Entonces ya acabo por colocar los campos ya de tabla como tal, sin que requiera ya el parseo. O sea, toda esa información se agrupó y se creó como una tabla.
Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestra máquina virtual en Linux de una forma muy sencilla, como les comenté anteriormente. Bueno, yo ya tengo acá instalado Hyper-V dentro de lo que es el Windows 11. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Es que voy a irme a la parte de configuración donde dice creación rápida de equipo, creación rápida. En creación rápida van a ver que tengo ya la posibilidad de poder seleccionar un sistema operativo. Está la imagen, tiene todo básicamente. No hay que hacer nada más que seleccionar. Voy a seleccionar el primero, el Ubuntu que quiero crear, y le damos solamente crear máquina virtual. Vamos a esperar un momento a que se cree esta máquina. Y como digo, lo interesante es que no hay que descargar una imagen o levantarlo, sino ya tenemos esta preconfiguración bien armada en Windows como tal. Entonces esperemos que la imagen cargue, levante y nos vemos al rato. Bueno, una vez terminado, acaban de apreciar, aparece la palabra conectar, entonces nos vamos a conectar al equipo. Ok, vamos a esperar también unos pequeños minutos y aquí dice que ya tenemos el equipo y la máquina, en este caso, apagada. Lo que vamos a hacer, proceder es a levantar la máquina. Y estamos en el proceso de inicio. Una vez que levante, nos vamos a conectar nuevamente para que puedan apreciar qué fácil va a ser poder generar nuestro log connector. Bien, luego de algunos minutos, bueno, van a ver que ya tenemos la máquina, en este caso un Ubuntu, en la cual vamos a poder trabajar para la instalación de lo que será ya nuestro log collector. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y me des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.